elecciones presidenciales. Y nuestro, pues el gremio es un gremio que por la dimensión y la envergadura de los proyectos de infraestructura, ya a continuación voy como a empezar a definir los temas, necesita de un trabajo conjunto con el sector público. Entonces, la presentación que quiero compartir con ustedes es la presentación que hemos venido estructurando en el equipo de la CCI para transmitirle a todas las campañas presidenciales. O sea, esta presentación que voy a hacerle a ustedes ahorita, una vez me conecte al computador, es la que ya hice a todas las campañas presidenciales. Tuvimos un debate, una conversación a través del canal RCN y posteriormente un debate también de candidatos a la vicepresidencia. Todos conocieron esto. Entonces voy a compartirla con ustedes y después aterrizaremos en los desafíos y los proyectos más significativos del Departamento de Córdoba, porque sé que es el foco que tiene la tertulia Atarraya, como aterrizar esos objetivos de país y de construcción de bienestar para todo el país, pero con un ancla y con un foco específicamente en Córdoba. Y ahí les contaré como de los proyectos prioritarios de lo que hay que hacer. Posteriormente abriremos el tema de preguntas. Entonces, ahorita voy a cerrar mi micrófono y mi pantalla. En 3 minutos me conecto arriba y ya sigo con usted. Perfecto. Airo, Dime, Diana. si me permite, mientras ella inicia, yo quería comentar un poquito algo de la CCI, Claro, adelante. Ya están viendo porque, la presentación, ¿verdad? Sí, Jairo, ya está. Perfecto. Dale, Diana, adelante. bueno, fue afortunado de los fundadores de la Cámara de la Infraestructura, las empresas. ¿Y por qué nació la Cámara? Porque en el gobierno del presidente Uribe, que fue el primer congreso y pues nació ahí, porque el ingeniero Andrés Uriel Gallego era ministro de Transporte y entonces él tenía solicitud, nosotros éramos 5 gremios distintos. Los contratistas, los concesionarios tenían otro que se llamaba, bueno, todos teníamos diferentes nombres, y los consultores, que somos los que hacemos los diseños de ingeniería, habían 2 gremios de consultoría, los grandes y los pequeños. Entonces había uno que se llamaba ICO, era muy grande, y había otro porque la pequeña y mediana ingeniería, que es el 80, como pasa en todas las empresas, en todo el país, el 90% de las empresas eran pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Entonces no tenían asientos, sino dependiendo de lo que facturaran. Entonces empezó ahí un rollo, y entonces habían dos empresas de consultoría. Estaban los contratistas y se iniciaron las concesiones. Entonces todo el mundo le pedía cita al ministro de Transporte. Y entonces, en las oficinas de Gómez Cajeda, un día una reunión. Gómez Cajeda es una empresa que tiene 60 años de trayectoria, o 58 por ahí. Hoy es de unos franceses, empezamos varios colegas y nos fueron llamando y dijeron, ¿qué hacemos? Entonces Andrés Uriel un día dijo, oye, ¿usted por qué? Entonces dedicó un día a atender gremios, ¿sí? Entonces de 8 a 9, a la 1, dijo, no, pues yo no puedo todas las semanas, solo tengo un día para atender gremios. Y ahí nació, Gómez Cajeado dijo, oiga, y se reunieron otros y se reunieron, ¿por qué no se unen? Y de allí nació que teníamos que hacer un gremio fuerte, unido, donde estuvieran todos los puntos y la cadena de lo que, de lo que se necesitaba para hacer infraestructura. Entonces ahí se necesitaban los bancos, los proveedores, PAPCO, no era solamente las empresas de ingeniería que diseñábamos, las que construían y las concesiones. Y de ahí salió el logo el logo y el eslogan de la Cámara, que se llamaba La Unión hace la infraestructura. Y realmente, pues hubo unos ingenieros que iniciaron como presidentes encargados mientras escogíamos quién podía ser ese presidente, que no era fácil. Esta escogencia de María Consuelo tampoco fue fácil. Aquí habían 4 ministros, exministros concursando, incluso ministros de transporte.
de defensa. Bueno, esto fue... Y entonces en ese momento, pues surgió el nombre de Juan Martín Caicedo, que había sido presidente de gremios y todo. Pues Juan Martín, abogado, manejaba temas de legislación de esto, pero el señor es una persona, como lo dice ella, brillante, cogió enseguida esto y todos aportábamos y las preocupaciones y así nació la Cámara. La Cámara lleva 23 años, como dijo ella, y hoy por hoy en América, digamos, yo diría que en América en general, es el Congreso de Infraestructura más importante en Latinoamérica. Y vienen países invitados como Francia, España, Portugal. O sea, la importancia de la Cámara y el posicionamiento de ella es que los extranjeros añoran venir al Congreso de Infraestructura. Entonces, yo creo que eso es muy valioso porque fue a raíz de eso. Dijimos, o nos unimos o nos fregamos porque ya el ministro no nos quería atender. Y así fue como nació la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el eslogan, la unión hace la infraestructura. Bueno, ya ahora sí, la doctora María Consuelo viene, ya llegó. Estaba haciendo un approach aquí, María Consuelo. Estás con el micrófono apagado. Ya. Apreciada Diana, te estaba escuchando y es preciso lo que dices. Y por eso a mí me honra mucho haber tenido, pues primero, ser como la seleccionada a través de la Junta Directiva para reemplazar a una persona con un liderazgo tan constructivo, tan colaborativo como el del doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, pero además sabiendo pues que este gremio se construyó sobre pilares muy sólidos de una experiencia de consultoría, de proveedores, de firmas contratistas, de la ingeniería colombiana. Y eso es lo que le ha dado una vocería muy fuerte, porque es una voz unida que no está desafortunadamente en todo el sector privado colombiano. En Colombia, pues muchos de los temas uno los ve como fragmentados dependiendo de del momento en que se van creando, en vez de unir las cadenas productivas como esto se hizo de manera muy visionaria hace cerca de 23 años. Lo que ve uno en Colombia es la división, a veces inclusive en el sector privado hay mucho enfrentamiento, pero bueno, con ese preámbulo y nuevamente agradeciéndoles y ya estando conectada cómodamente, quiero entonces compartir con ustedes esta presentación y pedirle el favor a Jairo que vayamos pasándola. Entonces, si quieren, un poco el ejercicio de cómo se construyó esta presentación y esta metodología tiene que ver con el proceso de empalme que surtí con el doctor Juan Martín, que además fue un empalme sumamente profesional, nos reunimos muchas veces y esto obedece también, y esto me parece importante contárselos a ustedes, que tradicionalmente la CCI ha estado muy enfocada en la infraestructura de transporte, entendida como la infraestructura de la intermodalidad. El transporte, desde el punto de vista técnico, se entiende con 4 modos. El modo carretero, o sea, las carreteras, las vías, el modo aeroportuario, el modo portuario, o sea, los puertos de Colombia, y el modo ferroviario. Y la visión moderna que está plasmada en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que está con una visión hasta el 2050 y que ha tenido el aporte tanto del sector público como del sector privado representado en la CCI y la academia, es poder hacer un barrido de cuál es la mirada que a 50 años nosotros queremos darle a nuestro país en términos de conectividad intermodal. ¿Para qué sirve ese tipo de infraestructura? Y entonces ahí me voy a dar también una licencia para decirles que el planteamiento que yo traigo a la CCI, y así quedó aprobado en el plan estratégico, es que no veamos la infraestructura exclusivamente como la infraestructura de transporte,
sino que incursionemos en otra infraestructura que también se une al bienestar y como propósito, porque la infraestructura, y esto es importantísimo que lo veamos y ya es reconocida por la OCDE, no es ese conjunto de bienes públicos solamente como visto como un fin, sino como un medio para mejorar la calidad de vida, para conectar regiones en un país como el nuestro, que eso es una necesidad tan grande desde el punto de vista de equidad, para poder ser cada vez más competitivos, o sea, que nuestro país tenga unos costos logísticos menores a los que hoy en día tenemos, porque nuestras carreteras son costosas para mover carga, porque no están bien conectadas, porque a veces hay que hacer unos desvíos demasiado costosos para efectos de la eficiencia de las empresas que tienen que exportar o que tienen que trasladar bienes y servicios de un lado al otro, pero además porque está estudiado también desde el punto de vista de Fedesarrollo que nuestro país tiene en la infraestructura un motor de crecimiento, de prosperidad, de generación de empleo y adicionalmente de eh, lucha contra la pobreza. O sea, eso ya está estudiado, tenemos claro que por cada punto del PIB que nosotros aumentemos la inversión en infraestructura, se combate 0,6 la pobreza multidimensional, generamos cerca de 400.000 empleos, que eso es similar a la población de mi tierra, de Valledupar o de Villavicencio. Entonces, tenemos en la infraestructura un motor y con base en ese motor, entonces estamos viendo la infraestructura, no solamente como la de transporte, sino la infraestructura social, entendida como hospitales, colegios, infraestructura de carácter penitenciario y también la infraestructura hídrica. Adicionalmente está la energética, pero esa todavía no hemos empezado esa conversación. Con respecto a la hídrica, ¿cuál es la hídrica? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, los alcantarillados pluviales, las redes de acueducto alcantarillado en los municipios y sobre todo en temas rurales, que tenemos ahí una brecha gigante. Firmamos un convenio de asociación con Andesco para garantizar que podamos trabajar conjuntamente el tema de la construcción de infraestructura y que Andesco se ocupe desde el punto de vista del agua, de la prestación de los servicios y así nos distribuimos sin ningún tipo de rivalidad la tarea y por el contrario trabajamos conjuntamente. Entonces, con esa mirada general, lo que hicimos nosotros ante ese mandato de la Junta Directiva fue darles un plan basándonos en esa lista de proyectos que constituyen el PMTI, que es el Plan Maestro de Infraestructura Intermodal, y unas acciones que queremos, y que eso fue lo que hicimos, recomendarle al próximo gobierno, entendiendo la coyuntura política, para los primeros 30 días, para los siguientes 90 días, 120 días, y esos son los proyectos que yo quiero mostrarles cómo los tenemos sistematizados en la Cámara Colombiana de Infraestructura, a través de una georreferenciación, que no quiero entrar en detalle, salvo en el departamento de Córdoba, pero que sí quiero decirles, tenemos ya una línea, una ruta, un, un, una brújula en el sector de infraestructura gracias a ese trabajo técnico que se ha hecho con los afiliados a través de esos congresos que señalaba Diana, que de verdad tienen muchísima reputación año tras año en el concierto de la ingeniería regional y que nosotros queremos aprovechar, pero adicionalmente que hoy en día ese motor desafortunadamente no está prendido a full. Ese motor que en algún momento se denominó locomotora, pero que sin duda es el que jala la generación de empleo, la prosperidad
gracias a poder conectar regiones, necesitamos reactivarlo. Y los mensajes para reactivarlo están en esta presentación. Entonces, lo primero es recuperar la institucionalidad del sector y sus capacidades técnicas. Necesitamos ahí unas instituciones que conozcan este plan, que tomen las medidas sin presiones políticas. Y ahí tengo que hacer un paréntesis de coyuntura. Hoy, la noticia en las horas de la tarde fue que la Agencia Nacional de Infraestructura, que ha sido una entidad reconocida por su nivel técnico, rechazó una iniciativa privada del eje cafetero que se llama Conexión Centro. Pero lo particular de esta noticia es que hubo un anuncio y un trino del señor presidente diciendo que más o menos esa era su instrucción al sector, a la señora ministra de Transporte, y a posteriori la ANI anunció el rechazo a la IP. Nuestra recomendación es que las evaluaciones de las iniciativas privadas, y si quieren más adelante rápidamente les cuento qué son las iniciativas privadas, se evalúen a la luz del rigor, de las variables financieras, técnicas de conveniencia, jurídicas y en el marco jurídico posible, que es lo que ha garantizado que nosotros tengamos una política de Estado y no de gobierno, porque los proyectos de infraestructura son proyectos que no se ciñen al ciclo de los gobiernos. O sea, un proyecto de infraestructura significativo no se construye en 4 años, se estructura en muchos años, después se licita, después se arranca. Y el ejemplo claro de eso es el Metro de Bogotá. Empezó bajo el gobierno de Enrique Peñalosa Londoño, luego pasó Claudia López, luego pasó Carlos Fernando Galán, y se inaugurará el próximo gobierno local. Entonces, no se puede pensar en esa dimensión cortoplacista de los ciclos políticos, porque desafortunadamente, si no, no podremos dar el salto pues, a la modernidad en temas de infraestructura. La segunda recomendación es implementar una gerencia del PMTI, de ese plan que les decía yo, está construido, esa mirada al 2050. ¿Y por qué hay que hacer una gerencia? Porque muchos de los proyectos están frenados, están congelados por decisiones que se tendrían que tomar en el más alto nivel del gobierno nacional y que muchas veces por la desarticulación entre una institución y otra, pues sencillamente se congelan los procesos y necesitamos pues que haya una gerencia pública eficiente para lograrlo. Adicionalmente, ¿qué pasa? Los proyectos de infraestructura se financian o vía obra pública, que es una contratación pública a través del INVIAS, por ejemplo, y hay unos recursos, un certificado de disponibilidad presupuestal, eso quiere decir que existe la plata para abrir la licitación y se va pagando la obra, o a través del esquema de las concesiones, y ahí me voy a detener un segundito. Algunos de ustedes conocen qué son las concesiones, pero rápidamente, para que todos tengamos como el mismo nivel en la conversación, las concesiones son procesos en donde se alía el sector público con el sector privado, alianzas público-privadas, en donde el Estado define cuál es la necesidad y el privado propone una solución con un proyecto que tiene una prefactibilidad, luego una factibilidad y se compromete una estructura financiera a través de vigencias futuras y de pagos como los peajes para poder financiar la obra. Es como si uno necesita hacer una obra en su casa y entre esperar tener el ahorro dentro de X tiempo para poderla hacer, lo que hace es consigue un préstamo en un banco, hace la obra y lo va pagando poco a poco. La estructura de las asociaciones público-privadas es, en términos muy elementales, un préstamo para construir la obra. Se puede pagar o las que son públicas con recursos públicos, las iniciativas privadas, o sea, las asociaciones público-privadas que son IPs, iniciativas privadas, con la explotación
por ejemplo, del aeropuerto. Entonces, tenemos hoy en día eh, varias iniciativas privadas, ya les voy a decir cuáles, que están esperando la aprobación por parte de las entidades pertinentes y están hace 10 años ahí. O sea, no es solo el último gobierno el que las ha frenado, pero hay unos procesos de maduración que se han surtido en el último gobierno o en el actual gobierno y que necesitamos desentrabar. Pero para desentrabar, para destrabar, por decirlo correctamente, hay que pagar los saldos pendientes. O sea, necesitamos que la ANI pague las vigencias futuros y desembolse en ese sistema de concesiones y que el INVIAS pague la obra pública. Hemos medido en la CCI unas deudas pendientes con el sector infraestructura cercanas a los 7 billones de pesos. Entonces ahí, pues una acción prioritaria para el próximo gobierno es que paguen, porque si no, nuestras empresas, pues por supuesto, la están pasando muy mal y pueden inclusive llegar a la quiebra. Pero además le pedimos al próximo gobierno, hazme una comisión de expertos, una comisión de expertos para obras estratégicas, para corredores multimodales estratégicos que resuelvan rápidamente decisiones que están esperando, que se están esperando desde hace muchos años. Y por último, el tema de seguridad física es indispensable. En la medida en que los trabajadores que están haciendo la infraestructura en regiones como el Cauca, como la Guajira, como el Cesar, como el Catatumbo, el norte de Santander, la gente no sabe a qué hora va a volver a su casa y no sabe si va a volver a su casa, pues sencillamente no podemos garantizar el cumplimiento de los contratos. En los siguientes 90 días, y gracias por mover la presentación, impulsar las iniciativas privadas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Resulta que hay proyectos que están listos, que no necesitan desembolso del Estado y que cualquier gobierno que llegue va a encontrar un déficit fiscal y unos problemas fiscales significativos. Y hay proyectos como el nuevo aeropuerto Cartagena, como la expansión del aeropuerto El Dorado de Bogotá, como el Bonilla Aragón en el Valle del Cauca, que son IPs, iniciativas privadas, que solamente necesitan la aprobación y el proceso licitatorio para poder establecer un contrato y arrancar las inversiones, pero que desafortunadamente no han tenido la agilidad para poderse gestionar desafortunadamente de una manera que nos permita dinamizar el sector. Hay unos laudos arbitrales, unas sentencias, unas conciliaciones que hay que pagar, como les decía, eso asciende ya hoy en día con lo de con el laudo que conocimos hace 2 semanas de 3.5 billones, que inclusive pasa por el departamento de Córdoba, son cerca de otros 7 billones que se deben en sentencias y laudos arbitrales que hay que pagar, pues porque ya son compromisos soberanos de Colombia. Necesitamos hacer una revisión de decretos vigentes en materia social y ambiental, porque muchos de los proyectos están frenados por procesos de consulta previa, por licencias ambientales. El proyecto del dique, por ejemplo, se adjudicó hace ya varios años, fue al principio del gobierno Petro y no ha empezado, siendo un proyecto ambiental precisamente por un tema de licenciamiento. Entonces necesitamos ponerles el licenciamiento unos plazos. Y en materia portuaria, tal vez la asociación público-privada más exitosa de Colombia han sido los puertos de Colombia. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo eran los puertos de Colombia cuando estaban en cabeza de Foncolpuertos, cuando los manejaba el Estado. Realmente había unos problemas de gestión y de modernización de puertos gravísimos. La ley primera permitió que los puertos de Colombia, primera del 91, permitió que los puertos de Colombia dieran un salto a la competitividad. El puerto de Cartagena, el puerto de Buenaventura, los puertos de Santa Marta, han tenido una mejora, pero además un reconocimiento desde el punto de vista de la competitividad y han permitido ser la ventana de nuestro país o las ventanas de nuestro país
al resto del mundo y del comercio exterior. O sea, el puerto de Buenaventura en el Pacífico eh, mueve el 90% del café que exporta Colombia. El 90% del azúcar, el 70% del café. Cartagena como puerto ha recibido consecutivos reconocimientos por la capacidad de conectar en el Caribe y con los Estados Unidos, pero existe una ley, una sentencia de la Corte que habla de la renovación de las concesiones y ahí es importante que se pueda, a través de una reglamentación, poder organizar el tema de las inversiones al final de las concesiones. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ningún privado invierte si no puede recuperar a través del retorno de la inversión y en puertos específicamente la innovación y la tecnología cambia muy rápido, entonces invertir en grúas, en todo lo que se necesita, en tecnología, en escáneres, pues si no se va a recuperar, pues sencillamente nuestros puertos se van rezagando. Entonces ese tema puertos está ahí en la lupa, ya tenemos esa reglamentación lista para los próximos, pues los siguientes 90 días. En los 180, pasemos rápidamente. Esto se puede financiar dependiendo también de conseguir los recursos. Y el grado de inversión y la calificación riesgo país es indispensable para poder estructurar estos proyectos. Entonces, en la medida en que baja el grado de inversión, pues la financiación se va encareciendo porque se vuelve más riesgosa. Y necesitamos que eso también tenga una incidencia positiva en el nuevo gobierno. Queremos acompañar al nuevo gobierno a través de la CCI en modificaciones legales, a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una gran oportunidad, porque como ustedes saben, es una ley que se tramita una vez cada 4 años, la ley del Plan de Desarrollo, y ahí uno puede meter muchos temas pues, que requieren de modificación legal y que facilitan el trámite ante el Congreso. Hacer un plan de obra pública de vías regionales. Necesitamos conectar nuestras regiones y que esto se pueda canalizar a través de, por ejemplo, eh, vías por impuestos, obras por regalías, que son mecanismos que también son alternativas cuando no existe un presupuesto en el nivel nacional. Y el tema de contratos administrativos es importante también porque a veces por vía de convenios interadministrativos, pues se termina virlando la ley 80 y pues generando como algunos temas de transparencia y de uso de los recursos. La siguiente diapositiva entonces resume, sigamos por favor, gracias, que necesitamos que la infraestructura sea motor del crecimiento en nuestro país y así se reconozca, que el Plan Maestro de Transporte Intermodal sea una política de Estado. No podemos andar cambiando las cosas cada 4 años y menos cada vez que un líder considera pues que no está de acuerdo con algo que está consagrado en la ley y en la Constitución como el modelo público-privado. Ahí necesitamos reglas que le den tranquilidad a los inversionistas privados, bien sean nacionales o extranjeros, y ante la situación que tenemos en términos fiscales, desafortunadamente, necesitamos. Y digo desafortunadamente porque sería buenísimo que Colombia no necesitara cobrar peajes para hacer vías importantes, que la pudiera hacer del presupuesto público. Pero la realidad es que eso no existe. El presupuesto público, por cada peso de impuestos que pagamos nosotros, hay 10 destinos o 20 destinos diferentes en temas de política social. Entonces hay que priorizar y en el caso de la infraestructura, el sector privado puede ayudar con esa priorización para que los recursos se inviertan en otros temas sociales. Darle énfasis a la infraestructura social. Yo estuve hace poco visitando el Hospital de Bosa. El Hospital de Bosa es la primera asociación público-privada de carácter de salud. Fue una inversión de 500 mil millones de pesos y hoy en día Bosa, que es una localidad que
está ubicada en el occidente de Bogotá, que tiene unos indicadores de necesidades muy, muy altos. Tiene uno de los hospitales más modernos de la ciudad. Y esto es gracias a la asociación público-privada. Realmente tendríamos que replicar ese modelo virtuoso del Hospital de Bosa, de la APP en salud, a todas las capitales de Colombia que lo necesiten y a todo el territorio nacional que lo necesite. O sea, esos mecanismos que han sido exitosos en la infraestructura de transporte se pueden trasladar como buena práctica a la infraestructura social. Una formulación e implementación de una política pública de transparencia, sin duda. Yo creo que la transparencia no hay que predicarla tanto, sino dar ejemplo, y por eso en el sector y en la CCI eso es casi que un requisito en nuestro ADN. O sea, dar ejemplo de transparencia para garantizar que podamos también con nuestro ejemplo irradiar que la plata pública es la plata sagrada de los colombianos que nos va a permitir llegar a unos niveles de desarrollo mejores. Revisión del marco normativo de las APPs, no porque tenga demasiadas fallas, sino para poderlo trasladar a otros sectores, como al sector salud y al sector educativo y al sector de cárceles, por ejemplo. Implementar una política pública para la estructuración de proyectos. Hay que dejar muchos proyectos estructurados, muchos, 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 para garantizar que los gobiernos cuando llegan encuentren ese banco de proyectos listo para licitar. E implementar las recomendaciones de la CCI en temas de agua potable. Entonces nosotros estas recomendaciones se las plasmamos en este mapa a los candidatos presidenciales. Y este mapa es como si fuera esos diagramas con los que nos enseñaban anatomía en el colegio. Aquí están los diferentes modos. Y hay una diapositiva por cada modo. Entonces hay un listado de proyectos carreteros, hay un listado, si quieren vamos avanzando porque ya llevamos 43 minutos y no quiero extenderme demasiado. Son 76 proyectos carreteros, 6 proyectos férreos, 12 fluviales, 5 marítimos y 21 aeropuertos. ¿Qué reúnen esta presentación? Son proyectos que ya están financiados, iniciados y que han tenido problemas en ciertos tramos. Entonces, cuando uno ve el corredor Bogotá-Buenaventura, por decir algo, que es el que está en verde en ese mapa, ahí hay unos tramos, y esto es indispensable para el comercio internacional, como les decía, por ejemplo, café y azúcar, en donde nosotros le dimos a cada una de las campañas una base de datos en donde cada numerito que ustedes ven ahí dice el estado actual del proyecto. Y ese proyecto, cómo se destraba, qué hay que hacer, qué decisión hay que tomar. Entonces, si quieren, avancemos, porfa, Jairo, para que aterricemos en Córdoba. Entonces, aquí, estos son todos los del modo carretero, que son, como les decía, 76 proyectos. Después viene el modo férreo, o sea, los trenes, la revitalización de los trenes. Los trenes en Colombia tienen un nuevo comienzo y hay trenes que ya están operando, entendiendo además que hay que conectar las redes ferroviarias a puntos logísticos que nos permitan hacer otros tramos o por vía fluvial o por vía carretera, pero garantizando que sea más eficiente esa carga, inclusive el transporte de pasajeros. Y aquí también hay proyectos ferroviarios en las ciudades. El proyecto Metro de Bogotá es un proyecto de trenes y de hecho los trenes que hoy en día está ya en un 75%, la idea es que se conecten al sistema de buses que hay dentro de la ciudad, que es el sistema Transmilenio. Avancemos. En el modo fluvial, la idea es que hay una mitad de Colombia que no necesita construir carreteras para poder sacar los productos y para poder conectar en un corto plazo. Aquí tenemos es que garantizar
que se puedan navegar los ríos, que existan proyectos que le den prioridad a posicionar el modo fluvial como componente fundamental de toda esa intermodalidad y que regiones como la Amazonía, como la Orinoquía, pues se puedan conectar de una manera segura también en temas fluviales. Aquí en el modo marítimo lo que está son señalados los puertos y los cuellos de botella que hay en este momento. Entonces yo les ponía el ejemplo del decreto que se necesita para las inversiones, pero aquí en el punto 95 ustedes ven que apunta a Buenaventura. Buenaventura es nuestro principal puerto en el Pacífico. Y el puerto de Buenaventura en su canal de acceso tiene un calado de 12 metros, 12.5. Los, los barcos que transportan contenedores cada vez son más grandes y cada vez necesitan una mayor profundidad en los canales de acceso. Los puertos con los que compite Buenaventura a nivel regional, o sea, en México o en Perú, tienen un promedio de profundidad de 16 metros. Y ahí, si no existe una garantía de que nosotros podamos dragar ese canal de acceso, pues sencillamente el puerto no va a ser competitivo. Entonces, eso está marcado en esa eh, priorización que le dimos a todas las campañas, insisto, a todas, incluida la del doctor Iván Cepeda, que además acusó recibo y nos visitaron las personas de su equipo. Bueno, y los modos aéreos, que como les digo, hay muchas IPs, iniciativas privadas listas, como el Dorado, como el Bonilla Aragón, como el José María Córdoba, que lo que hay es que impulsar y darles rápidamente una gestión. En el departamento de Córdoba, ¿cuáles son como las prioridades de conectividad que nosotros tenemos ahí en el inventario y que vamos a entregar muy rápidamente al próximo gobierno? Lo primero es la conexión Córdoba-Sucre, que ya revirtió. En este momento está en cabeza del Invías. Ese es el mejoramiento de los corredores Sincelejo, La Ye, Cereté, Montería, Sincelejo, Corozal, Puerto Hierro, Sincelejo, Toluviejo. Y el problema que tiene la reversión, la reversión es cuando se finaliza esa concesión después de todo el ciclo del proyecto, se construyeron las vías, se generó el mantenimiento durante un periodo de tiempo, pues hay que estructurar si lo que se quiere es que se devuelva o se revierta al Invías, que exista una fuente de financiación para garantizar que el Invías reinvierta la plata de los peajes, por ejemplo, en el mantenimiento de los corredores. Nuestra recomendación es que el nuevo gobierno debe presentar una nueva propuesta de IP a la ANI, porque si no, esa infraestructura se nos va a deteriorar. La vía Ayapel-San Marcos es un proceso que ya está en licitación en Invías. O sea, esto no es una iniciativa privada ni una asociación público-privada, sino un mejoramiento y pavimentación de la vía. Está en proceso de licitación, o sea que ya la plata existe. Sin embargo, pues no la tenemos garantizada en una vigencia larga. Entonces, nuestra recomendación ahí es que ese proyecto en el próximo gobierno tenga una adición porque está bajo la sombrilla de Vías para la Paz, pero después del 2030, pues no tenemos los recursos en el presupuesto nacional para garantizar que Ayapel San Marcos pueda pues tener una sostenibilidad en el tiempo. Santa Lucía Muñitos, está en terminación la pavimentación de la vía Santa Lucía Muñitos, tiene 95.000 millones en proceso de licitación, o sea, ese es el objeto del contrato, la terminación, también en el paquete de vías para la paz. Vigencia futura tiene hasta 2030, teóricamente. Nuestra recomendación es que esa plata no es suficiente, hay que asignarle más recursos porque además genera una conectividad muy importante en términos
de turismo. La rehabilitación del corredor Necoclí-Arboletes también está en proceso de licitación bajo el liderazgo del INVIAS. Estos procesos, el INVIAS los va adjudicando poco a poco. Se sacó un paquete grande de 15 billones de pesos y a este corredor se le asignaron 125 mil millones, pero pues ustedes tienen más presencia en el terreno, pero yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer desde la CCI es generar un acompañamiento a las autoridades locales y por supuesto al señor gobernador para que eventualmente podamos estructurar proyectos con recursos conjuntos de más largo plazo. O sea, no puede ser que una vía tengamos que estar sufriendo porque entonces empieza a deteriorar la lluvia, el tráfico pesado, tal, y echemos para atrás. O sea, tendríamos que garantizar que la sostenibilidad financiera de estos corredores estratégicos a nivel departamental se dé. En el tema de la conexión Antioquia-Córdoba-Sucre-Bolívar, que ahí está marcada, pues se acaba de generar un laudo de un tribunal de arbitramiento de 3,5 billones de pesos. Eso está en proceso de reversión. Se requiere establecer una mesa de trabajo de alto nivel que permita definir el futuro del corredor vial. Este es un corredor vial estratégico para Córdoba. Es la conexión con el interior del país. Y ahí esa terminación anticipada, pues si bien establece un fallo, yo lo que creo es que hay que el próximo gobierno sentarse a ver cómo se hacen las obras, que es el propósito de todo esto. Y por último, como aeropuerto, como concesión, tenemos al aeropuerto de Los Garzones, que está en proceso de modernización y de internacionalización. Eso es una concesión que tiene Airplan en etapa de operación y mantenimiento desde el año 2020, con una inversión cercana a los 300 mil millones. Y nuestra recomendación, en la medida en que se evalúe por parte de la comunidad y de las autoridades locales el buen desempeño de la concesión, porque es que eso es lo que hace también la ANI, que se evalúe técnicamente si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y se evalúe la posibilidad de ampliar también esa concesión del aeropuerto o cambiar de concesionario. Pero sin duda, nuestra recomendación como voceros del sector privado es que eso se ciña a los aspectos técnicos y a una evaluación objetiva de qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo bien. Porque desafortunadamente todo esto en manos solo del Estado, pues desafortunadamente lo que va a haber es más deterioro. Entonces, pues esa es la presentación que yo les tenía y me encantaría recibir sus inquietudes. Nuestro propósito es estar muy pronto con la Federación de Departamentos y específicamente en el departamento de Córdoba, poder generar la, la preinversión para todo el diseño del plan maestro de aguas también en el departamento e incursionar en la infraestructura hídrica, además de pues, constatar que este plan maestro de obras de infraestructura a nivel departamental pues tenga un seguimiento y una continuidad. Entonces, no sé, Jairo, si quieren que abramos Claro. entonces los micrófonos. Mil gracias, María Consuelo, en primer lugar por la presentación tan ilustrativa y amena. Vamos entonces a darle la oportunidad a los participantes de hacer las preguntas. Yo les pido el favor que cuando vayan a intervenir enciendan su cámara y se presenten para que María Consuelo pueda identificar a cada uno de los que participen. Adelante, Kelina. Estás en Estás silencio, en Kelina. mute. Ya.
Estás en mute. No, no te escuchamos. Entonces, le damos la palabra mientras resuelves el tema de audio a Juan Fernando Cadavid. Juan, adelante, por favor. Monchi, ¿qué hay? Qué gusto verte por acá en esta. ¡Ay, qué que- emoción! Mi ganadero favorito. Gracias, Monchi. Eh, muy rica toda la información que nos diste. Veo que hay una cantidad de trabajo, sobre todo Córdoba, que se puede quedar aislado porque sin el desarrollo de esas otras vías y la conectividad con Puerto Antioquia y demás puede llegar a ser un tema complejo pues en el futuro. Pero algo hablaste al comienzo de, de una infraestructura de energía. La Cámara se va a meter en este cuento con el tema de energía y si esa infraestructura va a ser de vías llevando energía, porque pues realmente uno de los faltantes grandes que tenemos en el país es por dónde llevar esa cantidad de energía o para meterse también conjuntamente con las distintas asociaciones que se han ido formando de las PCH o de las grandes productores o generadores de energía. ¿Cómo quieren que contestemos? ¿Uno por uno, Sí, Jairo? adelante, Ok, adelante, Conchi, vamos bueno. individual. Bueno, Juanfer, cuando llegamos a la CCI hace 3 meses, las empresas del sector, pues yo quiero además reivindicar esa camiseta de sector empresarial y sector privado, que a veces que últimamente se ha satanizado y que desafortunadamente pues hemos incurrido como en esta eh, dialéctica de si somos buenos, si somos malos, y yo creo que los países necesitan empresas que pongan su capital al servicio del bienestar, del avance, y lo tenemos que decir con orgullo y sin avergonzarnos de que recuperar los retornos y tener rentabilidad no puede ser algo que nos llene de vergüenza, sino por el contrario, eso es prosperidad, eso es generación de empleo de calidad y eso hay que hacerlo con alegría, con orgullo, sin ser vergonzantes. Pero dicho eso, el mandato de entrar en otros sectores era un poco porque necesitamos generarle oportunidades a las empresas del sector, pero adicionalmente porque hay unas brechas muy grandes en temas hídricos, en temas de infraestructura social y también de infraestructura energética. Y ahí quiero reconocer lo que estás diciendo en términos de, va a haber un apagón, ayer lo dijo la presidenta de Acolgen, lo ha dicho el presidente de Andesco. Aquí estamos en una coyuntura terrible, en la tormenta perfecta para que en el segundo semestre tengamos apagón por el tema del alto precio del gas, de que, no, el gas, que es solamente para prender las térmicas, eh, ha pues se engañó el país durante mucho tiempo diciendo que no se necesitaba importar gas y ya estamos importando gas, pero adicionalmente nos vamos a enfrentar a un fenómeno del niño que hace que las hidroeléctricas pues no vayan a tener cómo funcionar y vamos a tener que prender las térmicas, eso está clarísimo, eso ya se sabe con el pronóstico del fenómeno del niño. Lo más grave de ese tema de infraestructura energética es que es que hay una completa eh, brecha entre el requerimiento energético del país, o sea, la demanda de energía y la oferta, porque en los últimos años no se han generado nuevos proyectos de generación ni en energías alternativas ni en la matriz energética que tiene Colombia de las hidroeléctricas, ni siquiera, por supuesto, hablar de carbón en este momento es un pecado. Entonces ahí la brecha entre oferta y demanda energética es lo que nos lleva a pensar que va a haber un apagón desafortunadamente. Ahí necesitamos infraestructura energética. ¿Por qué no lo menciono como que ya hemos hecho algo? Porque a mí me parece importantísimo que esto se haga con un liderazgo colaborativo con los otros sectores. Y si hay una organización gremial que requiere de un diálogo con varios actores, es el sector energético.
Entonces, ¿qué hicimos? La seccional Antioquia ha tenido una experiencia muy positiva con Hidroituango y la relación que hay en Hidroituango, gobernación, mm, la capital, o sea, Medellín, la relación entre el gobernador y, y el alcalde de Medellín es muy virtuosa, tanto que se logró llegar a una conciliación para que la plata de las demandas que se ahorró, que son cerca de, si no estoy mal, 12 billones de pesos, o 9 billones de pesos, me lo dijeron hace como 2 meses, pero la cifra tal vez no la tengo precisa. Lo importante es que el ahorro que se generó se trasladó a construir el plan maestro de aguas de todo Urabá. Eso es lo que se logra cuando trabajamos conjuntamente. Entonces, respuesta resumida, tengo una conversación pendiente con todos los gremios de la energía para ver dónde podemos nosotros agregar valor como CCI. Porque si bien hay una necesidad muy grande, lo que no quiero yo propiciar es una sensación de que me le estoy quitando el trabajo a los demás gremios, sino por el contrario, que lo que queremos es trabajar conjuntamente, como ya lo acordamos con Andesco en el tema de aguas. Entonces, esto es algo que quiero plantear ya como en términos organizativos, aspiraría yo en un par de meses, cómo vamos a trabajar desde la CCI en infraestructura de energía. Creo que Lina, que Mil gracias, Conchi. ahora que Lina, de pronto si tienes ya audio adelante. Sí, yo creo que ya logré Perfecto. moverme. Un saludo a todos, muchas gracias. Mencionaba por este espacio, me presento, como dijo Jairo, pues yo soy Kelina Puche, soy la directora ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla. Aquí trabajo muy de la mano con tu equipero Héctor Carbonell. Entonces, somos compañeros de luchas acá en la ciudad. Y no quería desaprovechar el espacio, María Consuelo, porque me llamó mucho la atención un tema que se ha vuelto bien complicado y es el tema de las consultas previas. Y quisiera conocer un tanto esa posición como de la CCI. ¿Qué es lo que necesita es ese punto de las consultas previas para que deje de ser una piedra en el zapato y se convierta en una forma de involucrar a las comunidades, pero para darle realmente viabilidad a los proyectos que sí necesita este país? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? ¿Cuál es el tipo de reconversión que se le puede dar a ese asunto? Porque no eres la única. Este espacio hemos traído a muchas personas y quedamos estancados como cuántos proyectos de energía, de infraestructura se quedan justamente porque no pueden superar esa instancia de consultas previas y bueno, muy encantado de escuchar un poco cuál es la posición gremial alrededor de ese tema. Mira, Kelina, primero mucho gusto en conocerte y me encanta que trabajes con Héctor Carbonell desde la sede de la seccional en Barranquilla, que es norte, y que a mí me da risa porque parte de las cosas que internamente nosotros tenemos que organizar es que tanto la sede, la seccional en Antioquia, que es Juan David, como la seccional Caribe, que es Héctor, se pelean por Córdoba. Y Ah, eso es sí. parte de lo que tenemos que definir, para que vean ustedes lo valioso que es el departamento, que desde las instituciones también todos queremos a Córdoba en nuestra parrilla de proyectos. Lo que les he dicho es que trabajemos los tres, que es lo más eficiente. Pero bueno, el tema de consultas previas es para el sector infraestructura, para el sector energía, pero sobre todo para infraestructura es un dolor de cabeza, porque es lo que desde el punto de vista de la gestión contractual y de la gestión de seguimiento de los proyectos, lo que nos distorsiona los cronogramas, porque desafortunadamente eh, no está claramente reglamentado los procedimientes internos para que existan unos términos definidos en términos de tiempo sobre el tema de consultas previas. Entonces, ahí hay mil ejemplos. Ahorita estoy padeciendo el tema de Buenaventura y digo lo estoy padeciendo porque Buenaventura es una apuesta país. O sea, lo que pasa en Buenaventura tiene que ver con la competitividad y la calidad de vida de cientos de familias, cientos de miles de familias en Colombia, cientos de miles de familias cafeteras, cientos de miles de familias azucareras, en fin.
Y ahí, por ejemplo, el tema del dragado, que yo les decía en Buenaventura, es crítico poder dragar el canal de acceso para que los barcos puedan entrar a descargar y a cargar los contenedores. Es tan sencillo como eso, si no les toca jugar con la marea. Cuando hay, cuando se sube la marea, entonces entran, descargan rápido, pero eso nos hace completamente premodernos en términos de eficiencia logística. Y sencillamente eso hay que dragarlo. Y las comunidades reconocidas son voceras de un diálogo en el tema de la consulta previa, pero están cambiando permanentemente. Y lo desafortunado de esto es que cuando se acerca la coyuntura eh, política, entonces pues nadie se atreve a poner el tema, porque nadie le pone el cascabel al gato, porque qué susto, porque la gobernación no dice nada, el otro no dice nada, conversan pero no quieren perder los votos, no, claro, entonces, y cuando ya volvemos a la instancia inicial, pues resulta que se reconocen tres comunidades nuevas para tener que dialogar con ellas. Y ahí, pues también lo que hemos visto en muchas regiones, no digo en todas, es que también esto se convierte en un mecanismo de chantaje. En fin, eh, nosotros hace un mes y medio tuvimos una discusión jurídica con ex magistrados de la Corte Constitucional. Porque recordemos que todo este tema de los derechos fundamentales es lo que consagra las consultas previas. Y los magistrados mismos de la Corte Constitucional, el ex magistrado Mauricio González, el ex magistrado Alejandro Linares. Linares, que ambos fueron presidentes de la Corte en su momento, decían que la respuesta a esto sería hacer una ley estatutaria que reglamente las consultas previas. Eso implicaría una consulta para esa ley. O sea, el galimatías es realmente grande, pero yo sinceramente creo que es algo a lo que hay que meterle desde el punto de vista de la reglamentación un orden y una serie de procesos que permitan a alguna autoridad nacional poder tener unos cronogramas y un mapeo de los actuales problemas. Ellos decían también, y me remito a lo que ellos dijeron, porque es un tema de alto nivel de constitucionalidad, o sea, no es un tema que vayamos a resolver exclusivamente desde un gremio. Ellos reconocen el problema, pero además dicen, me parece, y lo decía específicamente Linares, yo creo que los que estructuran proyectos tendrían que hacer un proceso de debida diligencia más profundo en términos sociales. Y yo estoy de acuerdo, pero eso será para lo que viene. Pero para lo que está estancado en este momento que se necesita, pues tenemos que aplicar los correctivos. Y lo que no puede ser es que el inventario, por ejemplo, de grupos étnicos o de cabildos indígenas que está hecho en el Ministerio del Interior no sea suficiente insumo para las mismas autoridades del país, porque a veces dicen, no, aquí hay un registro de tantos grupos étnicos y después cuando se está desarrollando el proyecto aparecen dos comunidades nuevas. Entonces uno dice, pero a ver, yo hice un inventario, yo hice mi debida diligencia y el Estado me dijo que eran tantos. Entonces yo sí creo que a eso hay que ponerle orden, hay que ponerle procedimiento, hay que ponerle procesos y tiene que ser del más alto nivel jurídico, digo, en diálogo con la Corte Constitucional. Y el Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad de pronto para enmarcar ese trabajo. Esa sería mi respuesta. Gracias. Conchi, una pregunta mientras veo manos levantadas de otras personas. Nos decías al comienzo que habían tenido la oportunidad de presentarle a las campañas políticas esta hoja de ruta. Y dada la situación fiscal del país, por supuesto,
la participación del sector privado es fundamental para sacar adelante esta agenda. La pregunta es, eh, concretamente en el caso de la campaña política del pacto histórico, ¿qué reacción hay frente a una hoja de ruta como esta cuando el gobierno actual justamente ha dado señales en sentido contrario a lo que se propone? Eso es correcto. Y con ese énfasis, entendiendo que un líder gremial no puede ser un partido de oposición o un miembro de la oposición, sino por el contrario, un puente. Y un gremio tiene que ser el que nos permita eh, encontrar acuerdos. El mandato de la Junta fue reúnase con todos. El pretexto para reunirnos con todos era que se iba a hacer un debate. Entonces, como no queríamos que el debate fuera un examen sorpresa, sino por el contrario, que ellos tuvieran la información, que tuvieran la oportunidad de ver los mapas que iban a estar en el debate, eh, que por supuesto puedo compartir con ustedes el link de lo que fue el debate en RCN, todas las campañas participaron. La campaña del candidato del senador Iván Cepeda nos leyó esta carta. Entonces, porque quiero leerse, nos mandó esta carta. Quiero leérselas porque, espérenme un segundito, aquí la tengo. Primero porque a mí me parece importante que dio fe de que los convocamos, de que fueron invitados, de que nuestra postura no tiene ningún tipo de sesgo, más allá de lo que cada uno de los trabajadores de la CCI pensemos y vayamos a votar el próximo eh, domingo, pero además reconoció el liderazgo del sector. Entonces, la carta dice, bla, bla, bla. Al respecto informamos que debido a compromiso, él finalmente fue el único que no fue, porque inclusive el doctor Abelardo de la Espriella fue y tuvo una participación muy clara en términos en realidad todos los candidatos que fueron dijeron necesitamos el sector privado y con uno que otra matiz, sí fueron todos muy claros en vamos a necesitar asociaciones público-privadas para avanzar. Ellos lo que dijeron fue, al respecto informamos que debido a compromisos en la actividad legislativa programada por el Senado de la República para esa misma fecha, no será posible contar con su participación en el evento. No obstante, el candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida extiende un saludo especial al gremio de la infraestructura, reconociendo su aporte fundamental al desarrollo socioeconómico del país. Asimismo, reafirma su total disposición para establecer espacios de diálogo futuro sobre las propuestas y el importante rol que tiene el sector privado para cumplir con los desafíos que afronta el país. Esta carta yo la guardo como un tesoro, porque me parece que si bien es solamente una carta, o sea, no es una ley ni mucho menos, es un espacio que nos va a dar, primero, un respeto mutuo, pero además la oportunidad de mostrar los beneficios que tiene la participación privada en la construcción de infraestructura para el país. No solamente por lo que se logra con la infraestructura en sí misma, sino por las externalidades que benefician al país entero en términos de empleo, de lucha contra la pobreza, de conectividad, de integración regional. Entonces, la conclusión final es, yo tengo esperanza que con todos los posibles presidentes nosotros vamos a tener un buen diálogo y, y con ajustes a la normatividad dependiendo de los énfasis que cada uno quiera tener, eh, pues hay muchas perspectivas positivas para invertir en infraestructura, no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, sino de la necesidad. Es que no tienen cómo renunciar ninguno a la inversión privada, porque si no, van a ser 4 años en la nevera. Y en la nevera en infraestructura significa retroceder, porque lo que uno no hace, retrocede.
Mil gracias. Tenemos en la tarde de hoy también, Conchi, la compañía de Jaime Jaramillo Vallejo, exdirector del Banco de la República. Jaime nos acompaña frecuentemente acá en esta tertulia, ya ha levantado su mano. Bienvenido, Jaime, y adelante, por favor. Jairo, mil gracias. Y María Consuelo, qué increíble presentación. Me Muchas gracias. encantó, sobre todo, el énfasis de que hay que bajar las tasas de interés para poder llegar pues, a una financiación de todos estos planes de infraestructura, cosa que requiere recuperar el grado de inversión. No es cuestión del Banco de la República, yo quiero estar claro en eso, es una cuestión enteramente del gobierno. Sin embargo, pues uno no hace debes en 8 días. Entonces, tienen que pasar por toda una etapa donde le demuestra al país, a los inversionistas extranjeros y eso, que Colombia es mucho más que palabras, porque Correcto. caímos por puras palabras. Entonces, pero lo que me interesa, a mí me interesó muchísimo, tú dijiste que no es cosas de aguas. Estaban mirando el trato de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y te lo pregunto porque, pues, uno, yo soy ambientalista, es reconocido, pero además porque me parece increíble que sí estemos en proceso de pensar en eso. Yo no sé si tú me puedes contar o nos puedes contar un poco sobre eso, por favor. Mira, hace 2 semanas, y muchas gracias, Jaime, por tus palabras y el reconocimiento, firmamos un acuerdo que se llama la Alianza por la Seguridad Hídrica con Andesco. Y ahí nos pusimos a la tarea de hacer un inventario para poder tener una línea de base de cuáles son las obras de infraestructura hídrica prioritarias para Colombia. Por ejemplo, nos decía Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, a mí me parece que una obra emblemática tiene que ser el acueducto de Santa Marta. O sea, no puede ser que con el agua que hay en Santa Marta, en términos naturales, Santa Marta no tenga agua, pero además pretendamos que sea un nodo turístico sin haber resuelto el tema de servicios públicos. En el tema de plantas de tratamiento, ese también es un ejercicio que queremos hacer con el acompañamiento de Andesco de esa línea base. En la ANI está ya en un intento muy tenue un listado de proyectos de infraestructura social e hídrica. Y digo muy tenue porque el listado de obras y de vías de infraestructura de transporte es larguísimo. Y acá, por ejemplo, en plantas de tratamiento está la PETAR de Cúcuta para eventualmente ser una planta de tratamiento de aguas residuales. Y la, sé también que el gran proyecto emblemático de Petares, que está en proceso y ya muy cerca de abrirse posterior a la etapa de precalificación, es la planta de tratamientos de aguas residuales de Canoas. Canoas, la famosa Petar Canoas, es un proyecto que se viene estructurando hace por lo menos 3 administraciones, porque en Bogotá la realidad es que el 70% del agua residual se vierte al río Bogotá, solamente se trata en el salitre el 30%. Y en el caso de Soacha es el 100% que se va al río Bogotá. O sea, el tema de Canoas es casi que una urgencia ante una calamidad ambiental, como tú bien lo señalas. Ese proceso ha tenido muchas dificultades, entre otras cosas, y lo conecto con la introducción de tu pregunta por los temas de financiación. Entonces ahí lo que concretamente nosotros estamos haciendo en el corto plazo es entendiendo cuál es la línea de base que necesitamos construir, o sea, cuál es el inventario actual de proyectos, así como ya en lo vial hay como dicen los gringos, un pipeline de proyectos. A mí los anglicismos no me gustan, pero ahí se me fue. Una parrilla, un banco de proyectos viales
intermodales ya está clarísimo. En aguas, por la poca gobernanza que ha tenido el sector de aguas en Colombia, como tiene varias cabezas, el Ministerio de Vivienda, otras cosas está en cabeza de los entes territoriales, se hacen plantas de tratamiento y se dejan sin su sostenibilidad garantizada ni quien las opere. Entonces ahí lo que queremos es corregir esa plana y hacer el inventario de la línea de base, inscribir los proyectos, avanzar eh, en los procesos de preinversión, y para eso ya estamos trabajando con CAF y con IFC, que tienen recursos preferenciales precisamente por los beneficios ambientales que esto tiene para hacer la preinversión y dejar esa estructuración para el próximo gobierno aproximadamente, por lo menos en 8 meses, tener ese inventario y esa prefactibilidad de las prioridades. Entonces, nosotros próximamente vamos a tener una reunión en la ciudad de Ibagué, porque también creo que una de las tareas de la CCI es descentralizarse un poco, o sea, es apoyar más a las seccionales, estar más presente en todos los departamentos de Colombia. Salí un poquito de Bogotá y pues por supuesto ahí yo pongo mi sello también de venir de una región. Me parece que tenemos que estar más presentes en todos los territorios de Colombia. Pero entonces nos vamos a ir a Ibagué a reunirnos con el, la Federación de Departamentos, que tiene el 24 un evento, y con la FDN, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, para darle prioridad al inventario de proyectos de plantas de tratamiento. Excelente. Gracias. Te agradezco. Bueno, por acá me ha escrito nuestra ingeniera fundadora de Atarraya, Diana Espinosa, que quiere también hacer una intervención y un comentario. Adelante, Diana. Fundadora de Atarraya y fundadora de la CCI. También, imagínate, doblemente fundadora. Bueno, yo quería de verdad, primero, María Consuelo, felicitarte. En tan poco tiempo que llevas en el gremio, sé cómo fue esa escogencia. Yo estuve 3 años en la CCI, en la Junta, y bueno, y la verdad te felicito. Y quisiera como apoyar y complementar 2 o 3 cositas de las que dijiste, que creo que es importante para los compañeros de Atarraya. Uno, en el tema de consultas previas, adicional a lo que se mencionó por Karina y lo que dijo María Consuelo, el país también, el gobierno necesita tener voluntad política para afrontarlas, llevarlas a cabo y en un feliz término. Por ejemplo, Canal del Dique hizo varias consultas previas con cuantías millonarias. Y eso distorsionó un poco los valores que esperaban los indígenas, bueno, aquí no eran indígenas, sino afros, pero entonces cuando fueron las concesiones viales cercanas a Canal del Dique a hacer una consulta previa, pues eran unos valores absolutamente astronómicos. Entonces yo creo que aquí hay que poner este punto, porque sí, realmente la ley se ha establecido y todo, pero se necesita voluntad política, y quiero recordar a Germán Vargas Lleras, quien se sentaba en la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, se sentaba reunía a todo el mundo. O sea, aquí esto se vuelve a necesitar para destrabar esto y sacarlo, y sí hacer un estudio de no desarrollo, porque lo que decía la Conchi hace un rato era, pues a mí me pasó, nosotros hicimos consultas previas muchísimas. Primero estructuraba los proyectos, lo estructuraba el gobierno. Entonces decía, hay 9 comunidades, y al momento que la gente licitaba y se ganaban, había 9, no 15. Entonces eso distorsiona mucho la matriz y todo lo, pues digamos, la fórmula del equilibrio económico y del proyecto. Eso es una cosa, yo creo que se necesita esto y esa voluntad y ese posicionamiento de Vargas Lleras, que fue fundamental para las 4G. Eso, la verdad, hay que reconocerlo. El otro punto de los tribunales de arbitramiento, de todo esto, por ejemplo, hoy lo que pasó con la ANI, que tú lo mencionaste, y yo creo que hay que recalcar sobre eso, la ANI no hizo un discernimiento técnico, hizo caso a la voluntad de un presidente, punto.
Y los temas técnicos, siempre los he dicho, estos proyectos de infraestructura deben obedecer a una decisión técnica y no política. Y hoy, pues no se amplía esa concesión y no sabemos con qué recursos se va a hacer el mantenimiento de esa concesión Castillo. No hay nada, no hay nada. El invierno Invías está no más, tienen nada estructurado. Y lo último, cosas como las concesiones autopistas del Caribe, es una concesión importante, una IP, que era de varios billones, era el corredor de carga Cartagena-Barranquilla, tenía 6 peajes, iban muy bien, se hicieron 6 consultas previas, salieron 4 más, y les tocó devolver el contrato en diciembre porque el gobierno les quitó 4 de 6 peajes, que es un modelo financiero que tú, entonces, mi conclusión, primero felicitarte y segundo, las decisiones de infraestructura tienen que ser técnicas y no políticas, porque de lo Totalmente. contrario no vamos a llegar a ningún Pereira. Es eso y de verdad felicitación. Y gracias Gracias, Diana. No, y ahí en la reflexión sobre peajes, o sea, a nadie le gusta pagar peaje, a nadie le gusta pagar nada, a nadie le gusta pagar impuestos. O sea, si uno pudiera no pagar, preferiría no pagar. Pero es que el tema, el origen filosófico de los peajes es en el entendido de que el recurso público es insuficiente, porque hay miles de necesidades. Hay un privado que está dispuesto a construir esa infraestructura ya, no dentro de 3 generaciones, sino ya, con un modelo financiero. Ese modelo financiero tiene unas fuentes de pago. En algunos casos son vigencia futura, en otros casos son los peajes. Y lo que fundamenta el peaje es que el que lo usa, el que usa la infraestructura es el que paga la infraestructura. Si uno quita los peajes, es tan sencillo como que nos va a tocar pagar todas las vías del eje cafetero y el mantenimiento. O sea, aquí la modalidad es tú usas, tú pagas. Si yo vivo en Montería y no necesito ir al eje cafetero, pues pago el peaje de las vías de Córdoba, pero lo que es injusto es que todo Colombia pague por el uso y el mantenimiento de una vía cuando hay un diseño de un mecanismo precisamente para garantizar que exista. La otra cosa es que hay unos contratos. Es que esto no es un impulso de alguien de poner un peaje, no. Hay unas reglas establecidas. Y si esas reglas no se respetan, alguien tiene que pagar. Entonces, si el señor presidente considera que hay que revertir la concesión antes de tiempo y que no habrá peajes y de 17.000 pasamos a 700 pesos, porque faltan 5 días para las elecciones, esa es la verdad. Claro, así es. Entonces, la diferencia de los 16.300, ¿quién la pone? Pues la tiene que poner el Estado, porque los que firmaron los contratos comprometieron al Estado soberano de Colombia, no fue al funcionario de ese momento. Y eso también hay que explicárselo a la gente. Hay que explicárselo a la gente porque, ay, no paguemos peaje, no, yo tampoco quiero pagar la luz, pero si no pago la luz hay un apagón. Tan sencillo como eso. Muy bien. Bueno, mil gracias, María Consuelo, por la presentación nuevamente. Llegó el momento de darle cierre a esta tertulia, reiterarte que ha sido supremamente grato tenerte esta tarde en Atarraya. Estamos seguros de que no será la última vez, sino solamente la primera, y confiamos todos en que esa hoja de ruta que ustedes han construido se pueda desarrollar para el bien, pues, de Colombia y para el progreso, pues, de este país y sus habitantes. En nombre de toda la fundación y por supuesto de los asistentes, mil gracias por tu generosidad, por tu amabilidad al aceptar la invitación y también en lo que de esta fundación podamos apoyar. En el caso de Córdoba, cuenta con nosotros, por supuesto. A todos los participantes también mil gracias por su asistencia y por sus intervenciones y para todos una feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos mis amigos cordobeses, gracias. No los puedo saludar uno por uno porque ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer estar acá y gracias por la invitación. Mil gracias a ti, un abrazo y una feliz noche para todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.